Fíjense, jóvenes, según la tercera ley de termodinámica y el estudio estadístico de Boltzmann, podemos establecer valores absolutos de entropía. Y esa es la importancia de la tercera ley. Aquí vamos a ver cómo sería ese cálculo. Fíjense, sabemos que el delta S es igual a el delta H entre T y también conocemos que delta H a su vez es igual al C sub P por el delta T. Si unimos o combinamos estas dos ecuaciones, tenemos que el diferencial de entropía va a ser igual a el C sub P por el delta T entre T. Y el diferencial, bueno, sabemos que es simplemente la diferencia de entropía a la temperatura 2 menos la entropía a la temperatura 1. Entonces va a ser exactamente igual a la integral de desde T1 hasta T2 del C sub P entre T por el delta T. Ahora bien, si nosotros queremos el valor absoluto de la entropía a una temperatura 2, lo despejamos de acá, ¿verdad? Y nos queda que esa entropía va a ser igual a la entropía a la temperatura 1 más la integral desde T1 hasta T2 del C sub P entre T por delta T. Tal como lo establece la tercera ley de termodinámica para un sólido cristalino a 0 grados Celsius, perdón, Kelvin, la entropía va a ser exactamente igual a 0. ¿Okay? Eso es lo que establece la tercera ley de termodinámica. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la entropía a una temperatura T2 o a una temperatura T cualquiera diferente a de 0 va a ser igual a la integral desde 0 hasta esa temperatura T por el C sub P entre T por delta T. Y así podemos calcular, fíjense, el valor absoluto de entropía para ese sólido cristalino. Ahora vamos a ver cómo sería para un líquido y para un gas. Ahora bien, jóvenes, para un líquido y para un gas, el cálculo de la entropía, según la tercera ley de termodinámica, se hace sumando la contribución, digamos, de el cambio de estado cuando se pasa del sólido al líquido y a su vez también del líquido al gas. Fíjense, aquí tenemos, digamos, el valor o la contribución correspondiente a la entropía para pasar del sólido cristalino desde 0 grados, ¿verdad? Hasta la temperatura de fusión correspondiente a el estado sólido, ¿sí? Por eso este es el C sub P del sólido, por el delta T entre T. Ahora, para calcular el líquido, entonces tenemos que sumar el cambio de estado a estado líquido, que sería con el delta H de fusión entre la temperatura de fusión, más entonces la entropía correspondiente a la temperatura que deseamos. Es decir, empezamos con la temperatura de fusión hasta la temperatura T, que es la que nosotros necesitamos acá, por el C sub P ahora del líquido entre T por el delta T. ¿Ves? Entonces tenemos que tomar en cuenta el delta H de fusión y la temperatura de fusión porque ese sería el cambio de estado de líquido, de sólido a líquido. Y asimismo, entonces cuando lo vamos a calcular para un gas, comenzamos con el sólido cristalino desde 0 Kelvin hasta la temperatura de fusión por el C sub P del sólido, la contribución correspondiente al cambio de estado desde sólido a líquido con el delta H de fusión entre la temperatura de fusión, luego la entropía desde la temperatura de fusión hasta la temperatura de vaporización por el C sub P del líquido y el cambio de estado de líquido a vapor o gas que
sería el delta H de vaporización entre la temperatura de vaporización. Y luego así calcular la entropía correspondiente a el gas, que pasaría desde su temperatura de vaporización hasta la temperatura que nos interesa. Esta sería la temperatura que necesitamos calcular esta entropía, ¿verdad? Entonces sería C sub P del gas ahora entre T por el delta T. Y así se calcula entonces la entropía absoluta en el caso que tengamos un líquido o en el caso en el que tengamos un gas. Otro aspecto importante señalarles es que también se puede calcular el cambio de entropía estándar para ecuaciones químicas o reacciones químicas mediante esta ecuación que dice que ese cambio va a ser igual a la sumatoria de el valor absoluto de entropía estándar de los productos multiplicado por n, que es el coeficiente estequiométrico, menos la sumatoria de esa entropía, de la entropía absoluta estándar de los reactantes multiplicados por su coeficiente estequiométrico. Por ejemplo, para la reacción de un medio de oxígeno gaseoso más hidrógeno gaseoso para dar agua gaseosa, ¿verdad? Si conocemos los valores de entropía absoluta para estas sustancias, que eso está generalmente en tablas termodinámicas de todas las sustancias, ¿ok? Entonces uno busca la entropía. Es importante conocer el estado de agregación, ¿ok? Todo en estado gaseoso, por este caso, ¿verdad? Y lo sacamos de la literatura, están tabulados, ¿verdad? Simplemente entonces haciendo una suma algebraica de entonces los productos, que en este caso solamente es el agua, ¿verdad? Entonces sería 45,106 calorías por Kelvin por mol. Fíjense que esas son las unidades de entropía. Las unidades de entropía viene en unidades de energía entre temperatura por cantidad de materia, ¿ok? Eso es por mol porque estamos multiplicando por los coeficientes estequiométricos, dados que esto va por cantidad de sustancia, ¿ok? Entonces fíjense muy bien en que las unidades sean esas, ¿ok? Puede ser aquí joule también, ¿ok? Pero unidades de energía entre temperatura y cantidad de materia, ¿ok? Bueno, en este caso, como todas las unidades son iguales, simplemente lo omití, pero tienen que estar pendientes de ese detalle. Y sería los productos, que en este caso solamente es el agua, ¿verdad? Que es 45,106, menos los reactantes. En el caso del oxígeno, multiplicado por un medio, por el coeficiente estequiométrico que está acá, ¿verdad? Por 49,003 menos, porque son menos los reactantes, ¿verdad? La contribución del hidrógeno, que sería 31,211. Entonces, haciendo este cálculo en la algebraico, en la calculadora, entonces nos dio que es igual a menos 10,606 calorías por Kelvin por mol. Entonces ese es el cambio de entropía estándar para esta reacción química.